Bienvenidos al podcast Fono al Aula. En el episodio de hoy, Envejeciendo con Salud, vamos a conversar sobre un tema fundamental para el bienestar de todos, el Plan Decenal de Salud Pública en Colombia. Hoy nos enfocaremos en el envejecimiento activo y saludable, un aspecto crucial en un país con una población que está envejeciendo considerablemente. ¿Cómo nos estamos preparando para asegurar que nuestros adultos mayores puedan disfrutar de una vida plena y saludable? Para explorar este tema, contamos con un panel de estudiantes de fonoaudiología: Sandra Aguilera, Karen Cano, Mari López, Laura Martínez y Chaira Amador, quien por su parte ha tenido experiencia cercana con adultos mayores y a lo largo del conversatorio nos irá contando acerca de esto. Gracias a todos por estar aquí. Iniciaremos escuchando a algunos compañeros estudiantes de fonoaudiología a los cuales se les hicieron algunas preguntas acerca del tema en cuestión, para dar una perspectiva de cuánto se sabe al respecto. Escuchemos. ¿Conoce qué es el Plan Decenal de Salud Pública? Bueno, según lo que yo tengo entendido, el Plan Decenal de Salud Pública es un documento del cual busca garantizar el servicio a la salud, pues que sea íntegro, seguro, confiable y pues ya. Sí, sé que es una hoja de ruta orientada a unos objetivos planeados a 10 años, en el cual el objetivo fundamental es garantizar el derecho a la salud. He escuchado que es como un proyecto que pretende durar 10 años, donde se van a crear como estrategias para tener como un programa integral de salud en todos los aspectos, como direccionado a todas las edades y teniendo como diferentes ejes de aproximación. ¿Sabes qué es el envejecimiento activo? Pues son como todas esas actividades que se le hacen a los adultos mayores en ocio y otras cosas como para que tengan un envejecimiento saludable, para que no se queden como sin hacer nada y se deterioren por falta de actividades. El envejecimiento activo es un concepto del cual fundamenta que el adulto mayor va a tener actividades de participación tanto sociales, físicas, ambientales, con otros y de ocio. Bueno, para mí el envejecimiento activo es mantener todas las habilidades que hemos tenido a lo largo de la vida, hacer ejercicio, hacer tareas cognitivas como leer, hacer pensamiento matemático, actividades para eso y participar activamente en actividades de socialización. ¿Conoces o has visto grupos de adultos mayores participando en actividades de ocio o actividades físicas? Sí, aquí en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional conozco al grupo Mentes en Acción, el cual hacen diferentes actividades, pues no solo de ocio, sino educativas, con el fin de promover las habilidades del lenguaje y recreativas, pues reuniéndose y haciendo diferentes tipos de actividades. Sí, más que todo en las alcaldías o en cajas de compensación hay ciertos planes que tienen como enfoque incluir al adulto mayor en ciertas actividades. Entonces hay actividades como pintura de visto o baile o ejercicio funcional. Pues creo que tengo conocimiento de que aquí en la facultad está el programa ya en el CCH de Mentes en Acción que trabaja con el adulto mayor. No sé si a nivel físico, pero sí sé que hacen como estimulación cognitiva y creo que están como enfocados en esa parte del envejecimiento activo. Bueno, como ya escuchamos a los estudiantes de fonoaudiología, podemos llegar a la conclusión de que, aunque se tiene información acerca del Plan Decenal de Salud Pública, no se tiene claridad absoluta sobre las responsabilidades que nos compete, pues a nosotros como futuros profesionales de la salud. Entonces, pues vamos a conversar un poco acerca de esto. Claro, partamos de la primera pregunta que le hicimos a los estudiantes. ¿Qué es el Plan Decenal de Salud Pública? Bueno, esto es una política de Estado que marca las estrategias de salud pública para los próximos 10 años, es decir, de 2022 a 2031. Su objetivo principal es garantizar el derecho a la salud.
reducir inequidades y abordar las determinantes sociales que influyen en la salud, como la educación, el empleo y el acceso a servicios básicos. Exacto, y lo interesante del plan decenal es que no solo se enfoca en curar enfermedades, sino también en prevenirlas, haciendo hincapié en la importancia de mejorar las condiciones de vida de la población. Además, el plan fomenta la participación tanto de sectores públicos y privados como de la comunidad en general. Sí, eso es clave. La salud está influenciada por muchos factores y por esto el plan decenal involucra a actores como el sector educativo y el sector social, y al ser un plan a 10 años asegura una continuidad independientemente de los cambios de gobierno. Otro punto importante para el plan decenal es que en sus políticas se basa en reducir las desigualdades de acceso a los servicios, especialmente en las poblaciones más vulnerables. Por esto, un aspecto fundamental del Plan Decenal de Salud Pública es el envejecimiento activo, que lo define la OMS como el proceso para optimizar las oportunidades para la salud, la participación y la seguridad en orden a mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Entonces, ser activos en el envejecimiento pues permite extender la esperanza de vida y pues que esto sea saludable y de calidad. ¿Ustedes qué opinan? Claro, el envejecimiento es una parte natural de la vida y el plan decenal se ha diseñado con el propósito de garantizar que los adultos mayores puedan envejecer de manera saludable. De esta manera mantienen su bienestar físico, mental y social. Ahora bien, ¿por qué creen ustedes que es tan importante que se incluya a este grupo dentro del plan? Interesante pregunta, Mari. Yo opino que es esencial porque para nadie es un secreto que los adultos mayores representan una población vulnerable, con necesidades de salud específicas que requieren atención prioritaria. Además, esto se menciona en el plan, porque por eso se tienen varios objetivos que a mi parecer benefician directamente a este grupo. Por ejemplo, el primero de ellos es reducir las inequidades en salud. En el caso de los adultos mayores, esto significa garantizar que tengan el acceso a esos servicios de salud de calidad, independientemente de su situación económica o geográfica. Exacto, y también tengamos en cuenta que esto va de la mano con la igualdad y la no discriminación, ya que estos son pilares para que las personas mayores puedan disfrutar de una vida digna. Además, la Corte Constitucional ha señalado que los adultos mayores son considerados sujetos de especial protección constitucional, lo que implica que requieren un trato especial para garantizar sus derechos. Así es, Shaira. Es importante aclarar que la vulnerabilidad de las personas mayores no se debe a su condición como tal, sino a una desprotección histórica que le ha dado la sociedad a esta población a través del tiempo. Y a esto, súmale las bajas posibilidades que tienen estas personas de defender sus derechos. Esos estereotipos dados por la sociedad pueden llevar a procesos discriminatorios y en ocasiones a situaciones de violencia y abandono. Pues la cultura dominante, que en estos momentos son los adultos jóvenes, a menudo invisibiliza las capacidades de los adultos mayores, limitando pues así su participación en la ciudadanía. Por eso pues nosotros como miembros de la sociedad y futuros profesionales de la salud tenemos esa responsabilidad de cambiar la narrativa para promover un envejecimiento activo y saludable. Exactamente, es vital fomentar una cultura positiva del envejecimiento. El plan decenal busca no solo atender las necesidades de salud de los adultos mayores, sino también promover su bienestar y autonomía. Por ejemplo, este plan propone implementar campañas que fomenten el bienestar físico, mental y social en los adultos mayores, equilibrando así la responsabilidad personal en el cuidado de la salud con el derecho a un entorno saludable y solidario. Esto que mencionas es un punto interesante para nuestro episodio de hoy. Ahora bien, les invito a que nos planteemos una pregunta. ¿Cómo creen ustedes que se relacionaría todo lo que ya hemos conversado hasta ahora con el eje estratégico de gestión de la atención primaria integral en salud que propone el Plan Decenal de Salud Pública? Este eje, Sandra, como su nombre lo indica, busca gestionar de manera coordinada y articulada los esfuerzos para abordar los determinantes sociales en salud. Esto es indispensable, ya que la acción participativa, colaborativa y comprometida es clave para construir una sociedad con justicia social y ambiental, mejorando la calidad de vida de la población. Además, se trata de una acción participativa que incluya a las personas mayores en toma de las decisiones,
Esto no solo los empodera, sino que también gracias a estas experiencias se enriquecen las políticas de salud, en las cuales se recalca la necesidad de promover y proteger modos, condiciones y estilos de vida saludables. Bueno, apoyando lo que acabas de decir, el Plan Decenal de Salud Pública también habla sobre un enfoque diferencial de derechos en el cual es importante la atención psicosocial, especialmente para aquellos que han sido víctimas del conflicto armado. Muchos adultos mayores pueden presentar trastornos emocionales que requieren atención específica y pues abordar esos aspectos es esencial para su bienestar general, así como fomentar su participación activa en la sociedad. Respecto a este punto, es importante mencionar que algunos adultos mayores se encuentran en situación de calle o están en riesgo de caer en ella. Esto debido a la falta de redes de apoyo o que se encuentran en condiciones socioeconómicas desfavorables. A pesar de que ya se tienen medidas que abordan su salud física y mental, como el acceso a albergues, servicios de salud mental o programas de reintegración social, se necesita hacer énfasis en estas problemáticas que abordan esta comunidad. Tienen toda la razón, compañeras. Además, dentro del enfoque diferencial de derechos, también debemos considerar a los individuos en condición de discapacidad. El aumento de discapacidades físicas, sensoriales, derivadas del deterioro en las funciones de movilidad, audición, visión, son muy comunes en la vejez. Sí, de hecho el otro día leí un artículo de la Revista Panamericana de Salud Pública sobre la prevención auditiva de los adultos mayores y les voy a leer la cita textual porque considero que es importante esta parte. Dice, a nivel mundial se ha planteado múltiples estrategias en salud pública a lo largo del curso de vida que pueden apoyar la identificación temprana de pérdidas auditivas, así como el manejo de factores de riesgo para fortalecer el desarrollo y mantenimiento de la capacidad auditiva. Tienes razón, esta cita me parece interesante porque la población mayor es muy relevante para las políticas de accesibilidad a los servicios de salud, ya que la rehabilitación y adaptación de los espacios de atención médica son necesarias para facilitar su inclusión. Sí, y no nos olvidemos de la población campesina. Por mi parte nací en el departamento del Guaviare y en mi experiencia personal con mis abuelitos, quienes viven en una finca que queda a 30 minutos de la zona urbana, hemos enfrentado grandes desafíos para desplazarlos de la finca al centro de salud, cuando tienen citas médicas o en especial cuando necesitan atención de urgencia. En muchas ocasiones ni siquiera en el municipio o incluso en el departamento se encuentran los servicios que ellos requieren, lo que nos obliga a hacer largos desplazamientos a otras ciudades. Es cierto, este tipo de limitaciones agrava la vulnerabilidad de los adultos mayores en las zonas rurales. Por esto, pues el Plan Decenal menciona a este grupo poblacional e incluye esfuerzos para mejorar la infraestructura de salud en estas zonas, permitiendo así que puedan acceder a atención de calidad sin necesidad de viajar a largas distancias. Efectivamente, el Plan Decenal enfatiza la necesidad de elevar el nivel de salud y bienestar de la población. Esto por medio de procesos de atención integral y continua que articulen acciones promocionales y de cuidado. Esto es crucial para garantizar el derecho a la salud y mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Además, la mejora sustancial de los cuidados a largo plazo se volvió un compromiso urgente después de la pandemia por COVID-19, ya que los adultos mayores fueron los más afectados en diferentes ámbitos. Por eso es importante trabajar en un esquema de atención integral que no solo satisfaga las necesidades básicas, sino que también promueva el bienestar. Para lograr esto se debe profundizar en el desarrollo de diversos servicios sociosanitarios que se adapten a diversas necesidades para que se pueda asegurar no solo una atención médica, sino también crear un entorno que permita a los adultos mayores disfrutar de una vida digna con acceso a actividades artísticas o recreativas que los vinculen a oportunidades de participación social. En mi experiencia trabajando con adultos mayores en un ancianato, organizábamos juegos como dominó, parqués, concursos artísticos para así fomentar la interacción entre ellos y con las personas que los iban a visitar. Pude observar que aquellos abuelitos que participaban en estas actividades mostraban mayor expresividad, también entablaban conversaciones de manera más fácil con otras personas y eran mucho más sociables a diferencia de los abuelitos que no participaban de estas actividades. Además, siempre se les veía más contentos, lo que indicaba que su bienestar emocional se veía claramente influenciado por estas interacciones. Por esto siempre el objetivo era vincular a aquellos abuelitos que casi no participaban. Por eso resulta fundamental
Estas políticas que apoyan a los adultos mayores a participar en actividades recreativas y que fomentan su inclusión, ya que esto les mejora su calidad de vida en muchos aspectos. Exactamente, no se trata solo de vivir más tiempo, sino de vivir bien durante este tiempo. Además, el plan decenal promueve la participación de los adultos mayores en la toma de decisiones relacionadas con su salud, lo que es clave para su empoderamiento. Al incluirlos en las consultas públicas y permitirles expresar sus necesidades, se les otorga un rol activo en el diseño de las políticas que los afectan. Es un enfoque muy interesante porque pues además de mejorar su bienestar también los hace sentir parte activa de la sociedad, y no podemos olvidar que otro de los propósitos de este plan es fortalecer esa gestión de la salud pública. Todo esto implica mejorar la capacidad de las instituciones para gestionar programas de salud para los adultos mayores, coordinando esfuerzos entre el gobierno, la sociedad civil y el sector privado. Es cierto, este fortalecimiento se logra mediante la articulación de diferentes sectores y actores, lo que permite que los adultos mayores no solo reciban atención de calidad, sino que también se desarrollen políticas intersectoriales que aborden problemas como la pobreza y el acceso a recursos. Todo esto garantiza que puedan llevar una vida digna en la vejez. Me parece muy valioso que el Plan Decenal de Salud Pública no solo sea construido desde una perspectiva técnica, sino también participativa. ¿Y saben por qué se logró esto? Pues para la creación del plan no solo se revisaron los alcances del plan anterior, sino que también se incluyó consultas públicas con la ciudadanía en las que se les preguntó directamente a los adultos mayores y por supuesto a las organizaciones que los representan acerca de sus necesidades y prioridades. Es un proceso muy completo y el resultado es un plan que no solo responde a los desafíos actuales, sino que está pensado para adaptarse a las necesidades de los próximos 10 años. Además, como mencionabas antes, y para complementar la experiencia personal que les comenté hace un momento, el envejecimiento activo implica más que solo un servicio de atención médica. También involucra la creación de entornos que permitan a los adultos mayores seguir siendo miembros activos en la sociedad y productivos. Totalmente de acuerdo, y para asegurarse de que todo esto se implemente de manera efectiva, el plan decenal fue formalizado a través de un decreto que establece directrices claras. También se incluyen mecanismos de seguimiento y evaluación para garantizar que los objetivos del plan se vayan cumpliendo y se hagan los ajustes necesarios en el camino. Eso es clave para que el plan decenal realmente tenga un impacto a largo plazo, pues al contar con este marco normativo se asegura que las políticas y también los programas sigan un rumbo claro y se mantengan mucho más allá de los cambios del gobierno. Bueno, básicamente, en resumen, tenemos que el Plan Decenal de Salud Pública no solo busca reducir las inequidades en salud y promover el envejecimiento saludable, sino que también fortalecer la participación de los adultos mayores en la sociedad y de este modo asegurar que el sistema de salud responda de manera efectiva a sus necesidades, un plan integral y con una visión de futuro. Ahora vamos a escuchar a algunos profesionales de fonoaudiología y su perspectiva referente al tema. Buenos días, estamos aquí con la profe Constanza, más conocida como la profe Con. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Bueno, profe, ¿nos podrías contar acerca de tu formación profesional, por favor? Bueno, yo soy fonoaudióloga y psicóloga de la Universidad Nacional. Tengo un doctorado en psicología en la línea de neuropsicología clínica, también acá en la Universidad Nacional, y mi tema de investigación son los adultos mayores, especialmente las enfermedades neurodegenerativas. Bueno, profe, nosotros estamos en este momento haciendo un podcast enfocado a el Plan Decenal de Salud Pública, más que todo en la parte de adulto mayor. Entonces hay una parte del plan que se enfoca en el adulto mayor, como en ese envejecimiento saludable, en ese envejecimiento activo, y quería que nos contaras un poco más sobre cómo es este programa del Centro de Comunicación Humana de la Universidad, de Mentes en Acción. Bueno, el programa Mentes en Acción UNAL
es una iniciativa que lleva 16 años en la universidad y pretende precisamente activar a los adultos mayores en las funciones cognitivas. Se realiza una vez por semana en 3 horas a la semana con una duración de 8 sesiones. O sea, en total el programa tiene 24 horas. El programa es un programa de estimulación cognitiva y lingüística que tiene 3 módulos, que es atención y memoria, lenguaje y resolución de problemas. En cada una de las ediciones de este programa tocamos un tema de relevancia, lo cual se va modificando con el paso del tiempo para hacer más atractivo el programa. Consideramos que este aporta al envejecimiento activo, ya que incursiona específicamente en la socialización de las personas mayores y también en promover las facultades cognitivas y en aumentar la reserva cognitiva de estas personas mayores. Igualmente tenemos personas que vienen al programa con un deterioro inicial en sus funciones cognitivas, lo cual también les sirve como estimulación de las mismas para prolongar en el tiempo pues sus funciones. Por lo tanto, pues está ligado a este objetivo de promover el envejecimiento activo al final de la vida. Bueno, profe, muchas gracias. Es bastante interesante todo lo que nos cuentas. También queríamos preguntarte cómo, desde fonoaudiología, qué otras cosas podríamos pues hacer para aportarle a este como objetivo del envejecimiento activo. O sea, sí, como que otras cosas aparte de lo que ya se hace en mente. Bueno, los fonoaudiólogos como profesionales de la comunicación tenemos un rol muy importante en el envejecimiento. El primero es promover que se mantengan todas las funciones comunicativas en las personas mayores, entonces abrir espacios en los cuales los adultos mayores puedan participar de una forma responsable, ética y adaptada también para sus funciones sería una tarea muy importante que tenemos como fonoaudiólogos. También en el diseño aporte a diferentes programas que incluyan la comunicación como el centro de la intervención. A veces la comunicación se deja de lado, se enfoca en la actividad física, de pronto en actividades ocupacionales, pero la comunicación es parte fundamental de la participación de los adultos en cualquier espacio. Entonces ese sería el papel de los fonoaudiólogos y sobre todo teniendo en cuenta el cambio poblacional y la cantidad de adultos mayores que vamos a tener en Colombia en los siguientes años. Eso se vuelve una prioridad cada vez más importante en la formación y en el ejercicio profesional de los fonoaudiólogos. Bueno, profe, muchas gracias por pues aceptarnos la invitación al podcast y pues contarnos toda tu visión y tu experiencia. Es muy gratificante pues todo esto. Bueno, estamos con el profesor Jaime Méndez, fonoaudiólogo con un doctorado en salud pública. Vamos a hacerle algunas preguntas. ¿Qué es el Plan Decenal de Salud Pública? El Plan Decenal de Salud Pública ha sido considerado como una política pública, ¿sí? Una política de Estado. Y cuando uno habla de una política pública o una política de Estado, ya nos orienta a comprender que se trata de un consenso social y ciudadano. Un consenso social y ciudadano alrededor pues, de la salud. Pensar justamente la salud no solamente individual, sino una salud colectiva, una salud territorial. Por eso es que el Plan Decenal de Salud Pública, al tratarse de una política de Estado, avanza de alguna manera hacia el derecho fundamental a la salud y cómo se garantizaría ese derecho fundamental a la salud. Y el Plan Decenal de Salud Pública, que además es el segundo, ¿sí? Porque pues antes existió el de 2012 a 2021, ahora estamos en el de 2022-2031. Se propone como 3 grandes retos en función de los determinantes sociales de la salud, y eso es muy importante como también tenerlo presente porque en últimas define este Plan Decenal de Salud Pública y tiene que ver, 1, con el fortalecimiento de la articulación intersectorial para la gestión de los determinantes sociales de la salud, ¿sí? Entonces aquí ya nos están haciendo un llamado a que la intersectorialidad juega un papel importante. Lo segundo es la interseccionalidad. Esa interseccionalidad al reconocer
que existen diferentes y profundas desigualdades en los contextos sociohistóricos en las sociedades contemporáneas. Y tercero, el fortalecimiento de la gestión territorial en salud pública a través de un modelo justamente de gestión territorial que permita a los diferentes actores, pero también sectores, pensar en alcanzar justamente la garantía del derecho fundamental a la salud en los mismos o en los territorios. Entonces, justamente cuando uno habla de que el plan decenal de salud pública, que además se piensa la salud para un decenio, por eso se llama plan decenal, porque va a 10 años, sería pensarse la salud en 10 años. ¿Qué va a pasar justamente con la salud en los diferentes colectivos? ¿Sí? Y cuando digo diferentes colectivos, estoy pensando en la diversidad en sentido amplio, en todo, de alguna manera que cobija a los diferentes sujetos en las sociedades, ¿no? Entonces aquí estamos hablando desde raza, género, etnia, ¿cierto? Clase social, ¿sí? Víctimas de conflicto armado y todos estos colectivos que hacen parte de los territorios y que son colectivos a quienes también se les debe garantizar el derecho fundamental a la salud. Bien, y eso es lo que hace el Plan Decenal de Salud Pública. ¿Cuál es su perspectiva sobre las estrategias del Plan Decenal de Salud Pública en relación con la población adulta mayor? Esta pregunta que se plantean también tiene un sentido clave, y es que el Plan Decenal de Salud Pública de alguna manera ampara también la vejez y el envejecimiento. Por ejemplo, ese Plan Decenal de Salud Pública habla del cuidado en clave de derecho fundamental, ¿sí? Y cuando se habla de derecho fundamental ya conecta con el derecho a la misma vida y a la dignidad de la vejez, ¿sí? Pero también habla, por ejemplo, de la atención integral a la vejez. ¿Y eso qué significa? ¿Sí? ¿Qué significa realmente la atención integral a la vejez? Y hay una estrategia muy interesante también que se menciona allí en el Plan Decenal de Salud Pública y tiene que ver, por ejemplo, en cómo se plantea la gestión territorial desde el fortalecimiento de la participación de las personas mayores, por ejemplo, víctimas del conflicto armado, en la política pública nacional de envejecimiento y vejez 2022-2031, que fíjense que también esa política va en el mismo periodo de tiempo, en el mismo lapso de tiempo en el que va el Plan Decenal de Salud Pública, que va del 2022 al 2031. Y hay algo muy importante, y es que dentro del Plan Decenal de Salud Pública se fijan unas proyecciones, digámoslo, ¿sí? Entonces allí dicen, por ejemplo, miren, a 2031 el 95% de las personas mayores, ¿sí?, habrán accedido a una consulta al año, ¿sí?, para la detección temprana de alteraciones en su estado de salud. Claro, aquí la gran pregunta es, ¿qué pasa con el sistema de salud? ¿Sí? ¿Será que el sistema de salud sí permite que realmente las personas, y más las personas mayores, accedan a la salud? Porque aquí hay algo muy importante que hay que hacer conciencia, y es que el sistema de salud y la salud en Colombia están completamente desterritorializadas, y eso ya hace que la gente no acceda a la salud, a los servicios de salud, que no cuente con servicios de salud cerca a su casa, y eso ya nos permite también dar cuenta de que si estamos hablando de personas mayores, pues seguramente también van a tener allí unas brechas importantes siquiera en la atención a los servicios de salud. Entonces, cuando uno dice, o cuando el Plan Decenal de Salud Pública lo plantea, que esa es una proyección que el 95% en 2031 tendría que ser atendida por lo menos con una consulta anual,
para detección temprana tendríamos que pensar en un sistema de salud que verdaderamente llegue a los territorios para poder lograr esta proyección. Hay otra proyección que dice a 2031 el 85% de los adultos mayores habrán accedido a una consulta de valoración en salud bucal anual. Igual, pasa exactamente lo mismo porque estamos justamente hablando de un sistema de salud que tiene unas falencias importantes y que pues hay que reconocerlas porque pues eso es lo que ha hecho que hoy todavía el derecho fundamental a la salud sea un asunto que esté en deuda en el sistema de salud. Otra proyección, por ejemplo, dicen, miren, a 2031 el 85% de los adultos mayores habrán accedido a una consulta de valoración a la capacidad funcional, por ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí ya miran todo el tema de habilidades cognitivas, la independencia funcional, ¿cierto? Y eso tendría que verse reflejado en respuesta a ese indicador de que a 2031 el 85% de las personas tendrían que mínimo tener una valoración de esa capacidad funcional que los caracteriza. Y hay otros allí que también están puestos en este plan decenal de salud pública, ¿cierto? 2022-2031, y es que a 2031 el 85% de las personas mayores habrán accedido a una consulta de oftalmología y lo mismo a una consulta de valoración auditiva, por ejemplo. Fíjense que eso es muy importante para la fonoaudiología, ¿sí? Claro, y todo esto está postulado allí. Ahora lo que tenemos que pensar y plantear un poco es el sistema de salud. ¿Será que el sistema de salud y con el sistema de salud que hoy opera, sí lograremos que realmente a 2031 el 85% de las personas adultas mayores sí logren acceder a una consulta de valoración auditiva anual? Eso habría que ver. ¿De qué manera los profesionales en fonoaudiología pueden contribuir al cumplimiento de los objetivos del Plan Decenal de Salud Pública para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores? Y entonces aquí vienen los retos para la fonoaudiología, ¿cierto? Porque si bien es cierto, los fonoaudiólogos y fonoaudiólogas somos profesionales de la salud, el primer desafío que tiene un fonoaudiólogo o una fonoaudióloga para poder lograr contribuir al plan decenal de salud pública es conocer el sistema de salud en el cual estamos. No puede ser que no conozcamos el sistema de salud, porque si no conocemos el sistema de salud, si desconocemos el sistema de salud, ¿cómo podremos pensar en un plan decenal de salud pública, por ejemplo? Eso en primer lugar. En segundo lugar, es muy importante que un fonoaudiólogo y una fonoaudióloga comprenda el territorio en sentido amplio, más allá de una lógica o de un sentido de territorio en el plano físico, en el plano de límites geográficos, y que vaya mucho más allá a entender que en los territorios hay unas relaciones sociales que se tejen con las personas, que se configuran con las personas, que hay unas relaciones de poder, que hay unas dinámicas territoriales que también hacen que la gente enferme y muera de manera desigual en los territorios. O sea que tenemos que entender que en el territorio, como ese gran espacio donde se configura la vida, además, no solamente la vida humana, donde se dan unas territorialidades y esas formas de sentir, de estar, de vivir el territorio, pero también de apropiar ese territorio, de apropiar esos espacios, de resistir en esos espacios, de luchar en esos espacios, ¿cierto? Ese es el sentido territorial. El Plan Decenal de Salud Pública es claro en decir gestión territorial para la vejez, por ejemplo, gestión territorial para pensar en las condiciones de vida de las personas mayores. Pero ¿cómo voy a hacer gestión territorial si desconozco el territorio? Si ni siquiera puedo entender que el territorio va más allá de un asunto de límites geográficos y que pues de alguna manera engloba dinámicas territoriales que hacen que la gente pues o se mantenga saludable o que todo lo contrario se enferme y muera, ¿sí? Entonces creo que los fonoaudiólogos y fonoaudiólogas tenemos un papel muy importante, además porque somos profesionales de la comunicación humana y no solamente en el sentido de ir a prestar un servicio de salud
comunicativa en los territorios, sino de empezar a velar por las mismas condiciones de vida de las personas mayores en los territorios. Desde allá comienza nuestro objeto de estudio de la comunicación, comprendiendo y abordando las condiciones de vida de las personas en los territorios. En el momento en el que nosotros pensemos en abordar condiciones de vida antes de un desorden, antes de la enfermedad, antes de un problema, podremos decir que estamos contribuyendo a los objetivos del Plan Decenal de Salud Pública. El Plan Decenal de Salud Pública es claro en definir como centro de su propuesta los determinantes sociales de la salud. Y yo creo que los fonoaudiólogos estamos también en todo el sentido de apropiación de comprender que los determinantes sociales, o en el sentido de apropiar los determinantes sociales como ese centro sobre el cual podemos también entender nuestras acciones en los territorios. La invitación que de alguna manera haría, aprovechando este espacio para hablar del Plan Decenal de Salud Pública, es que de verdad pensemos nuestras acciones desde el territorio y territorialicemos la fonoaudiología, no en sentido del desorden, no en sentido del problema, sino en sentido de la comunicación como un proceso que se teje en los territorios, como un proceso crucial y central para la vida y como un proceso para la salud pública. Bueno, como conclusión, podemos decir que es fundamental que los profesionales de la salud, junto con la sociedad en general, prioricen el envejecimiento saludable y de la misma manera la atención integral para el adulto mayor, quien, como escuchábamos decir a la profe Connie, será la población más numerosa en los próximos años. Para lograr esto es fundamental, es crucial conocer y contribuir a la implementación del Plan Decenal de Salud Pública, garantizando acciones que sean concretas, que promuevan la dignidad, el bienestar y la participación de las personas mayores, especialmente las que están en condiciones vulnerables. De la misma manera, la difusión del plan a toda la población es muy importante, es clave en este asunto para que la información llegue a quienes más lo necesitan y puedan de esta manera beneficiarse de una vejez saludable y de alta calidad. Es crucial, además, que la salud pública sea entendida como una responsabilidad de Estado, con un enfoque territorial que reconozca las desigualdades profundas que hay en nuestra sociedad. De igual manera, fortalecer la coordinación intersectorial es esencial para garantizar una atención íntegra que alcance a todos los colectivos, especialmente a los adultos mayores que han sido víctimas de la violencia, quienes por su parte requieren una gestión territorial específica para atender sus necesidades. Este proceso debe integrarse también en un esfuerzo más amplio de políticas y colaboración, asegurando una vejez digna y saludable para todos. Agradecemos la oportunidad de hablar sobre estos temas que nos competen a nosotros como futuros profesionales de la salud. Esperamos que nuestros oyentes también se sientan inspirados para contribuir a este cambio, porque el envejecimiento activo y saludable no solo es una responsabilidad del Estado o de los profesionales de la salud, sino de toda la sociedad. Sigamos promoviendo la inclusión de nuestros adultos mayores en todos los aspectos de la vida. Nos vemos en otro episodio de Fono al Habla.